Continuamos con el estudio de condensadores o capacitores. Tenemos un ejercicio que dice así: calcular el campo eléctrico entre las dos láminas de un condensador de dieléctrico aire y capacidad 27,8 picofaradios, sabiendo que posee una carga de 5,56 por 10 elevado a la menos 5 coulombs y que las armaduras están constituidas por dos discos circulares de 10 centímetros de radio. Lo primero que debemos hacer es identificar la información que nos están dando en el enunciado del ejercicio. Entre la información que nos están dando tenemos la capacidad del condensador, que es de 27,8 picofaradios. Estos 27,8 picofaradios lo vamos a transformar a faradios. Podemos decir que la capacidad del condensador va a ser igual a 27,8 por 10 elevado a la menos 12 faradios. Por otra parte tenemos la carga, que es de 5,56 por 10 elevado a la menos 5 coulombs. Como las armaduras están constituidas por dos discos circulares, esos discos circulares tienen un radio de 10 centímetros. Estos 10 centímetros lo vamos a transformar a metros. Podemos decir entonces que el radio va a ser igual a 10 elevado a la menos 1 metros. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo calcular el campo eléctrico entre las dos láminas del condensador. Ese campo eléctrico lo vamos a identificar con la letra E. Es importante mencionar que cuando el campo eléctrico entre las placas de un condensador es uniforme, se hace uso de la siguiente ecuación. Campo eléctrico va a ser igual a la diferencia de potencial dividido entre la distancia de separación de las placas. Si te das cuenta, la diferencia de potencial no la tenemos, es decir, que debemos buscarla. Y por otra parte, la distancia de separación entre las láminas o las armaduras, que son dos discos circulares, esa distancia de separación entre esas dos láminas tampoco la tenemos. Es decir, que también debemos buscar esa distancia para poder determinar o poder obtener ese campo eléctrico que nos están pidiendo. Ahora bien, para poder hallar esta diferencia de potencial, vamos a hacer uso de la siguiente ecuación. Potencial o diferencia de potencial va a ser igual a la carga eléctrica dividido entre la capacidad del condensador. Y para poder hallar esta distancia vamos a hacer uso de esta otra ecuación. Distancia va a ser igual a una constante de permitividad multiplicado por el área de las láminas o de los dos discos circulares dividido entre la capacidad del condensador. Si te das cuenta, la carga eléctrica la tenemos, que son 5,56 por 10 elevado a la menos 5 coulombs. La capacidad del condensador también la tenemos, que son 27,8 por 10 elevado a la menos 12 faradios. Para hallar la distancia tenemos la constante de permitividad, tenemos la capacidad, pero no tenemos el área de los discos circulares, es decir, que esa área debemos buscarla. ¿Cómo la vamos a hallar? De la siguiente manera. Como las láminas son circulares, hacemos uso de la siguiente ecuación. El área de una sección circular va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Sustituimos el radio, entonces nos quedaría que el área va a ser igual a pi multiplicado por 10 elevado a la menos 1 metro, todo eso elevado al cuadrado. Aquí tenemos potencia de una potencia, entonces este 2 multiplica a menos 1, nos quedaría 10 elevado a la menos 2 y este 2 le corresponde a m, que es metro, entonces nos quedaría metros cuadrados. Podemos decir que el área va a ser igual a pi multiplicado por 10 elevado a la menos 2 metros cuadrados. Como ya tenemos esta área, entonces podemos hacer uso de estas dos ecuaciones para hallar la diferencia de potencial y la distancia de separación entre las dos láminas. Sustituimos la información correspondiente. Diferencia de potencial va a ser igual a la carga. ¿Cuál es la carga? 5,56 por 10 elevado a la menos 5 coulombs.
dividido entre la capacidad del condensador, que es 27,8 por 10 elevado a la menos 12 faradios. Al realizar esta división nos da como resultado que la diferencia de potencial va a ser igual a 2 millones de voltios. Estos 2 millones de voltios transformado a notación científica nos quedaría que la diferencia de potencial va a ser igual a 2 por 10 elevado a la 6 voltios. Sustituyendo la constante de permitividad tenemos que la distancia va a ser igual a 8,85 por 10 elevado a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton multiplicado por metro cuadrado. Todo eso iría multiplicado por el área de las placas, que es pi por 10 elevado a la menos 2 metros cuadrados. Y todo eso dividido entre la capacidad del condensador, que es de 27,8 por 10 elevado a la menos 12 faradios. Si observa, podemos simplificar metros cuadrados con metros cuadrados. También podemos simplificar 10 elevado a la menos 12 en el numerador con 10 elevado a la menos 12 en el denominador. Nos quedaría entonces que la distancia va a ser igual a 8,85 coulomb cuadrado sobre newton, multiplicado por pi por 10 elevado a la menos 2. Todo eso dividido entre 27,8 faradios. Realizando esta multiplicación en el numerador de 8,85 por pi por 10 elevado a la menos 2 y ese resultado dividido entre 27,8 nos da como resultado 0,01 metros. Como ya tenemos la diferencia de potencial y tenemos la distancia de separación entre las placas, podemos hacer uso de la siguiente ecuación: campo eléctrico igual a diferencia de potencial dividido entre la distancia de separación entre las placas. Sustituyendo la diferencia de potencial tenemos que el campo eléctrico va a ser igual a 2 por 10 elevado a la 6 voltios dividido entre la distancia, que es 0,01 metro, y todo esto nos va a dar como resultado que el campo eléctrico va a ser igual a 2 por 10 elevado a la 8 voltios sobre metro. Si te das cuenta, hemos obtenido una unidad llamada gradiente de potencial, que es equivalente a decir newton sobre coulomb. Nos vemos en una próxima oportunidad.